Aquí os voy a presentar un experimento que he hecho, que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y que, bueno, intuía que podía ser interesante, pero no sabía si era algo factible o no factible. Y ya por fin, después de muchas horas de investigación, varios días ahí experimentando, he conseguido llegar a resolverlo. Bueno, ¿de qué se trata? Pues como podéis estar viendo aquí, estoy delante de Amazon Web Service, la consola de administración del hosting de Amazon, donde, bueno, me he creado una cuenta de pruebas para no tocar lo que tenemos nosotros en producción de trabajo. Me he creado estos días una cuenta totalmente independiente y separada para hacer este tipo de experimentos y ver qué pasa con ello. Bien, el experimento consiste en lo siguiente: es alojar páginas web dentro del almacén de objetos de Amazon, el que se conoce como S3, que aquí lo tenéis. Bien, ¿qué es S3? Para el que no lo sepa, pues es un almacenamiento de objetos, es decir, de archivos, igual que también lo tiene Google con otro nombre, el Google Storage, etcétera, que tiene varias particularidades. La primera es que, bueno, el almacenamiento es prácticamente infinito para nosotros. Puedes meter miles o docenas de miles de archivos de todo tipo, archivos de imágenes, archivos de vídeos, pero también archivos estáticos de páginas web como son los HTML, por ejemplo. Entonces, pensando en esto y habiendo hecho algún experimento previo, nosotros podíamos tener sitios web alojados en este almacén, en este caso de Amazon, que tiene muchas ventajas. La primera ventaja es que el coste es muy barato, es sumamente barato el almacenamiento en este tipo de hosting. En segundo lugar, la segunda ventaja que tiene es que es muy robusto, es muy estable también, está ahí per se, puedes hacer copias de seguridad automatizadas, etcétera. Tiene una cantidad increíble de configuraciones. Yo en estos días he estado probando todas las configuraciones y es impresionante. Hay que hacer un máster solamente para saber configurar todo, pero bueno, a nuestros efectos no hay que estudiar tanto. Pero si en algún caso se quisiera hacer algo muy complejo, se podría hacer. Entonces, hasta ahí todos son ventajas. Bajo coste, muy robusto, eso ya es importante, y luego muy accesible, puesto que ese tipo de almacenamientos, digamos que están en servidores especializados, que están ya precacheados, etcétera, etcétera. Independientemente de que tú puedas además hacer cachés de carpetas, etcétera, etcétera, para que esa información de esos archivos esté disponible a la velocidad del rayo. Bien, entonces, si tenemos esto, vamos a verlo en la práctica. Dentro del S3 yo me he creado un bucket o una carpeta, he hecho unas pruebas ahí de plantillas y he creado aquí una que la he llamado sitios web. Bueno, realmente es un sitio web, una página web con todos estos archivos HTML y con un montón de carpetas. Básicamente esto es, lo vais a ver, es una página web que está desarrollada con la plantilla Django, que actualmente pesa 180 megas, que no es moco de pavo. Bien, he subido los 180 megas para hacer la prueba y tenemos aquí la carpeta de index. Si yo le doy aquí a index, veo cuál es la URL que ya he hecho público además para que sea accesible. Veo aquí cuál es la URL del archivo index, le voy a abrir en una nueva pestaña y tengo aquí mi página web, ¿vale?, de demo, que como digo está archivada dentro de Amazon, dentro del hosting de carpetas de Amazon. Vale, pero claro, aquí tenemos un problema. El problema es la URL, que es tan fea. Sitios web, .s3, -eu, -west 1, Amazon, tal. Que bueno, a lo mejor desde el punto de vista de SEO esto indexa fenomenal, porque este dominio es muy potente, lógicamente. Pero claro, no es nuestro dominio. Nosotros tenemos que poner aquí un dominio privado. Bien, dicho esto, además todo este tipo de carpetas tienen mucha seguridad, la puedes regular como quieras
y se sirve en HTTPS con su servidor, lógicamente. No podía ser de otra manera. Ahora viene el problema. El problema es cómo convertir estas URLs de este sitio web en URLs amigables con nuestro dominio. Me puse a investigar y descubrí que había una única forma de hacerlo, y era a través del uso de un CDN, concretamente de CloudFront, que así se llama el CDN o distribuidor de contenidos de Amazon. Bien, pero nosotros nunca hemos usado un CDN, por lo menos aquí en Amazon no lo hemos usado nunca, así que ahí venía el primer o segundo reto. El segundo reto era ver cómo funcionaba el CDN. Pensé que iba a ser algo más sencillo, pero no. Ha sido bastante complejo porque tiene muchas opciones. Vamos a ello. Me voy aquí a los servicios y veo aquí CloudFront. Bien, aquí he creado 3 distribuciones. Esto se llama distribución, y entonces cada distribución es una prueba diferente para, pues eso, un ejemplo diferente. Y en concreto esta primera, la primera de todas, si veis aquí, el origen de esta distribución, ¿vale?, es sitios web, tal, Amazon. Es decir, nuestro sitio web. ¿Qué ocurre? Que al tener una distribución de este tipo, de Amazon CloudFront, que es un Cloudflare, por llamarlo de alguna manera, es un CDN, ¿ven? Esto tiene la ventaja de que Amazon lo distribuye a nivel mundial y lo acerca al usuario, aparte que le añade otras ventajas. Otra de las ventajas que tiene usar un CDN es mayor seguridad, protección contra ataques de DDoS y otra serie de ataques. Además, cambia la IP del sitio, etcétera. Es interesante. Yo creo que hay que seguir explorando esto del uso de CloudFront, ya no solo por velocidad, sino por seguridad, por acercamiento al usuario, por mejor posicionamiento SEO. Es interesante. ¿Y qué nos crea el CloudFront? Pues nos crea una URL propia, específica de la distribución, que luego, lógicamente, ellos distribuyen en el mundial, que es esta, basada en CloudFront, ¿vale?, y con el código que nos ha asignado a nuestra distribución. Si nosotros abrimos esta URL de CloudFront, tenemos aquí otra vez nuestra página web, ¿vale? Entonces, muy interesante. Bueno, si os dais cuenta, ha cargado a la velocidad del rayo, o sea, y eso que las imágenes no están tampoco súper optimizadas, ni son WebP, ni nada. Son JPG puras y duras y pesan lo suyo. Y hay bastantes imágenes, bastantes imágenes, pero la velocidad de carga ha sido segundos. En un abrir y cerrar de ojos. Claro, se reduce la latencia también. Una vez que se distribuye el CloudFront, se reduce la latencia muchísimo. Bien, ¿qué ocurre? Que tenemos una URL un poco más bonita, pero tampoco es lo que buscamos. Tampoco queremos que CloudFront sea nuestra URL, porque no es nuestro dominio. Aunque bueno, aquí podríamos estar probando contenidos, etcétera, pero no podríamos saber mucho más. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa aquí poner nuestro dominio, y además con seguridad. Ya os digo una cosa, que una de las cosas buenas que tiene el CloudFront cuando creas una distribución es que te vincula además esto a los certificados, ¿vale? Es decir, podemos crear un certificado dentro de Amazon en el Certificate Manager de Amazon, en este caso he elegido el dominio digitales.top, ¿vale? Y ese certificado, que además es gratuito, pues lo combinas con el CloudFront y está todo bastante automatizado. Aquí me he tirado horas y horas y horas investigando, porque no había forma. Yo tenía creado certificados y no había forma de enganchar el certificado con la distribución de CloudFront. ¿Y esto por qué? Pues porque todos los manuales que me he leído, incluyendo el propio de Amazon e incluso varios vídeos que me he visto, pues todos hacen alusión a que me enganchan el certificado y ya está. Pero a todos se les ha olvidado contar una cosa que me ha costado descubrir, que es la siguiente, que el servicio de CloudFront es un servicio global. Tiene lógica.
Es decir, no está referenciado a ninguno de los cloud hosting de Amazon. Es decir, aquí estamos en global, no elegimos ninguna región. Vale. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues muy sencillo, que cuando una región es global, ellos, Amazon, la está refiriendo a el norte de Virginia, al US East One. Es decir, es global, pero está alojada en Virginia. Y entonces, cuando yo he creado el certificado, no me aparecía porque lo creaba en Europa. Después de investigar y probar, pues al final sí he podido hacerlo. Me he ido al Certificate Manager. Aquí en Irlanda tengo uno, pero no me sirve de nada, porque realmente el certificado que yo estoy usando es el del norte de Virginia. Este certificado es el que yo engancho con el CloudFront, ¿vale? Luego os hago un resumen porque igual os estoy complicando un poco, pero veréis que sencillo es todo al final. Ya puestos a seguir investigando, para poder usar mejor los certificados y los dominios, etcétera, pues pensé que era una buena idea investigar el funcionamiento del Route 53 o Route 53, que dirían ellos. ¿Qué es el Route 53? Pues el Route 53 es un servicio de compraventa de dominios de Amazon, que es opcional, pero sobre todo es que puedes administrar las DNS en tus zonas. Entonces aquí me he creado una zona alojada, como la llaman ellos, y en esta zona me he metido aquí mi dominio, ¿vale? El dominio en cuestión que vamos a usar, y aquí he creado las DNS básicas que necesito, las NS que ya te las dan creadas por defecto, que es donde tú tienes que apuntar de tu dominio. Después el SOA, que también lo tienen hecho por defecto, ¿vale? Y aquí pues me he creado ya lo que me ha ido haciendo falta. Me ha hecho falta un CNAME para validar el certificado, pues lo he metido, y aquí los 3 ejemplos que también me he metido. Es decir, lo que he hecho aquí es crearme 3 subdominios, uno que le llamo demo, otro mi web y otro multímetros digitales. Me he creado 3 ejemplos que están apuntando a las 3 distribuciones de CloudFront. Es decir, a esta distribución de CloudFront que hemos visto aquí arriba, que acaba en 75VY, pues es esta. Aquí estoy apuntando un registro de tipo A con un subdominio. Y si todo esto funciona bien, si yo cojo este subdominio y lo pongo aquí arribita de mi navegador, me debería redirigir efectivamente a el sitio web que he creado. O sea que, voilà, ya lo tenemos. Ya tenemos lo que buscábamos. Tenemos un sitio web creado con un dominio propio, en este caso un subdominio, que además tiene un certificado de SSL gratuito que está avalado por Amazon. Aquí lo tenemos, ¿vale? Además tenemos el CloudFront, que nos hace la distribución de la página a nivel mundial para que llegue más rápido a cada uno de los sitios donde están los usuarios. Y además tenemos el almacenamiento de todos estos archivos en el S3 de Amazon. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para tener páginas web estáticas, aunque bueno, relativamente estáticas, pero bueno, páginas web estáticas que no van a usar un CMS, no son lógicamente un WordPress, son páginas puramente estáticas de HTML de toda la vida, pero que vamos a almacenar en docenas o de miles o cientos de miles de páginas de archivos URL con docenas o miles o cientos de miles de imágenes, incluyendo algunas cosas más, como por ejemplo, mira, vais a ver aquí el ejemplo, que desde aquí enlazo, bueno, ya veis que además el JavaScript sí funciona, es decir, no va a funcionar el código PHP, por ejemplo, no van a funcionar los lenguajes de servidor, como es lógico, porque estamos en un front, pero sí puede funcionar cualquier cosa que hagamos con un lenguaje JavaScript.
¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos esto y nos vamos aquí, ¿ves? Y tenemos aquí esta imagen que estamos trabajando con un JavaScript que nos funciona perfectamente. También nos sirve, por ejemplo, vamos a ver aquí a la home clásica de la plantilla Django. Pues aquí tenemos también aquí tenemos también este, se me olvida el nombre, este display, se me olvida el nombre, ¿vale? Que está funcionando perfectamente con su JavaScript, incluso, mira, hasta un vídeo, y todo ello a una velocidad cargada de vértigo. Y ese es el resumen. La segunda parte de este experimento, que ya va a ser un poco más sencilla, espero que sea más sencilla, es hacer lo mismo, pero con aplicaciones PHP puras, sin necesidad de base de datos, es decir, PHP semiestático, que coja los archivos que esté enganchado en el alojamiento de Elastic Beanstalk o Beanstalk, o como lo quieran llamar ellos. Resumiendo y para finalizar, que nos podemos crear todas las páginas web que queramos en HTML puro y duro como se ha hecho toda la vida, pero con sistemas de automatización para crear mucho contenido, ¿vale? Si necesitamos mucho contenido, que lo podemos almacenar en el S3, que las podemos distribuir a través de un CDN y que las podemos personalizar tanto con nuestro propio dominio como con el certificado SSL, que todo nos lo da Amazon. Y ahora viene la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿y todo esto cuánto cuesta? Una página web que tiene un contenido de 180 megas, ¿cuánto costaría? Si tiene unas visitas razonables. Esto habría que verlo, porque evidentemente, por un lado tenemos el coste del almacenamiento S3, por otro lado tenemos, digamos, el coste de la distribución de esos archivos, y por otro lado tenemos el coste del CloudFront. Todo lo demás ya es gratuito, es decir, el certificado SSL es gratuito y muchas cosas aquí son gratuitas. No lo sabemos por el momento, no sabemos cuál es el coste, lo vamos a investigar, pero de momento yo estoy aquí usando la capa gratuita. Dicho esto, es decir, de momento estoy en la capa gratuita, no creo que esto tenga mayor coste, es un experimento, pero lo vamos a ver en breve, vamos a ver cuál sería el coste real, pero tengo la impresión de que va a ser bastante bajo si lo comparamos con un hosting normal y además con la ventaja de la potencia que tiene todo esto. Pues nada más, ya estamos en contacto por si me queréis hacer preguntas. El siguiente experimento será subir un sitio web real, de trabajo real, que lo haremos pronto. Muchas gracias, saludos a todos.